Bien, ya se resolvió el problema. Vamos a conectarnos otra vez. Ajá, listo. Ahora sí, bien, ya me estoy escuchando. Disculpen la interrupción. Ya se resolvió el problema. Ya, ahora sí. Ya estamos. Gracias, gracias, muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias por su paciencia y gracias por los me gusta. Tenemos uno aquí y cinco acá son seis. El récord es 12. Así que ya estamos en la mitad del récord. Así que estamos bien. Vamos a ver entonces. Quiero darle la bienvenida a los amigos de Instagram, Photojam. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, entonces vamos a quitar este dos micrófonos, pues no queremos tener doble, doble micrófono, ¿no? Ok, entonces permítame regresar al principio del capítulo porque los amigos de la plataforma de OBS no escucharon la primera parte. Así que vamos a retomar esto. Lo retomamos desde aquí. Ok, versículo 1, primer bloque. Proclamando a Cristo crucificado. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hasta aquí. Ahora vamos con el análisis por parte de nuestro asesor virtual de este. Escuchemos el análisis. Análisis. Proclamando a Cristo crucificado. 1 Corintios. En estos versículos, Pablo describe su enfoque al predicar el Evangelio en Corinto, enfatizando que su mensaje no dependió de su habilidad retórica ni de la sabiduría humana, sino del poder transformador de Dios a través del Espíritu Santo. Versículo por versículo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo señala que su mensaje no estaba adornado con discursos elocuentes o sabiduría filosófica. Enfatiza que su objetivo era compartir el testimonio de Dios, es decir, la obra redentora de Cristo. 2 versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo decidió centrarse exclusivamente en el mensaje de Cristo crucificado, el núcleo del Evangelio. Este enfoque contrasta con los maestros griegos que buscaban impresionar con conocimiento o complejidad. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo reconoce su humanidad, vulnerabilidad y dependencia total de Dios mientras predicaba en Corinto. Esto muestra que el poder del Evangelio no está en el mensajero, sino en el mensaje. 4, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo rechaza la oratoria manipuladora y dependió del Espíritu Santo para respaldar su mensaje. Demostración del Espíritu y de poder se refiere a los efectos transformadores del Evangelio y posiblemente a señales milagrosas. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El objetivo era que la fe de los corintios descansara en Dios, no en las habilidades humanas. Esto asegura que la fe sea auténtica, duradera y trascendente. Reflexión espiritual. 1. Cristo como el centro absoluto. Pablo nos enseña que el mensaje más importante es el de Cristo crucificado. Todo lo demás es secundario. ¿Estamos poniendo a Cristo en el centro de nuestras conversaciones y acciones? 2. Dependencia de Dios, no de uno mismo. Las limitaciones humanas no son un obstáculo para Dios, sino un canal para mostrar su poder. ¿Reconocemos nuestra debilidad y permitimos que Dios nos use?
3. Fe basada en el poder de Dios. Nuestra fe no debe depender de líderes carismáticos o argumentos persuasivos, sino del impacto directo de Dios en nuestra vida. Aplicación práctica. En el evangelismo, no necesitas ser elocuente o sabio, basta con proclamar a Cristo crucificado con sinceridad y confiar en el Espíritu Santo. En la vida diaria, reconoce que tus debilidades pueden ser el medio para que el poder de Dios se manifieste en ti. En tu fe, pregúntate si estás confiando en Dios o en la sabiduría. Conclusión. El testimonio de Pablo en estos versículos nos recuerda que el Evangelio no necesita adornos ni estrategias humanas para ser poderoso. Su impacto viene del Espíritu Santo, quien transforma vidas al revelar la verdad de Cristo crucificado. Ese mismo poder está disponible para todos nosotros hoy. ¿Continuamos con los siguientes versículos? Hay una enorme diferencia entre estudiar y escudriñar. Tenemos que ser humanos, tenemos que ser vulnerables y tenemos que aprender a depender completamente de Dios. Nosotros no podemos, no, yo tengo detrás aquí en mi espalda 3, 4 títulos que me caracterizan y que me dan certeza, me dan credibilidad sobre lo que yo estoy diciendo. No, señores. Tus logros terrenales en nada tienen que ver con la presentación de la palabra de Dios. Tus logros terrenales son logros terrenales. Fantásticos, maravillosos. Pero a la hora de presentar la palabra de Dios, depende 100% de tu conexión con el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso te debe quedar claro. ¿Ok? Entonces vamos a partir por allí. Acá tengo un problema. Este celular está muriéndose. Tengo un celular que se está muriendo, así que voy a cambiarlo de posición. Voy a tener que cambiarlo de posición. Este celular se está muriendo y vamos a tener que cambiarlo de lugar para que pueda seguir, para que nos puedan seguir sin problema. ¿Cómo hacemos? Yo creo que aquí. No encuentro dónde ponerlo. Tendré que llevarlo a la trípode. Ni modo, tendré que llevarlo a la trípode. El problema es que si lo llevo a la trípode, tengo que cambiar la forma. Ya no va a estar vertical, sino va a estar horizontal. ¿Sí? Un segundo. Déjame ver si tengo la trípode, otra trípode pequeña por acá. Dame un chance. Voy a buscar. Ya se fue todo el mundo. Ya regresó. Voy a tener que finalizar esta transmisión y comenzar otra. Bien, creo que así va mejor. La finalizo y comenzamos una nueva. Y ahora, este cable
sí. Ahora sí, es que así debimos haberlo hecho de principio. Y no lo hicimos. Vamos a cerrar. Necesito cerrar esta. Ok, ya está siguiendo. Eso es lo que está virado. No importa. Okay, tengo que cambiar la orientación nada más. Está virado. Y acá, bueno, fiel a los que se quedaron. Gracias. Bien, seguimos. Para que no me estorbe la lectura. No sé si me estorba la pantalla. Déjame ver. Si me está molestando la otra cámara. Sí, un poquito. Ahí. Ok, ahí. Bien. Vamos con el versículo. Terminamos con el versículo 3. Esto muestra que el poder del Evangelio no está en el mensajero, sino en el mensaje. Como les decía, usted prepare, ya se preparó, usted estudió, usted se graduó, pero todo ese conocimiento es académico. A la hora de hablarle al pueblo de Dios, usted va a depender del Espíritu Santo, no de su conocimiento adquirido en la academia. Si usted aprende esto, le garantizo que tanto usted como la congregación que lo escuche van a crecer en espíritu y en verdad. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo rechaza la oratoria manipuladora y dependió del Espíritu Santo para respaldar su mensaje. Una vez más, Pablo está pidiéndote que utilices y que dependas del Espíritu Santo. Demostración del Espíritu y de poder. Se refiere a los efectos transformadores del Evangelio y posiblemente a señales milagrosas. Mire, hay mucha gente que le gustan los cultos donde ocurren milagros. Recuerdo un pastor de otra confesión de fe que predicaba alegando y poniendo como evidencia los milagros que habían ocurrido en sus reuniones, como evidencia de que él estaba dirigido por Dios. Pablo aquí les dice, no, eso no es así. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El objetivo era que la fe de los corintios descansara en Dios, no en las habilidades humanas. Esto asegura que la fe sea auténtica, duradera y trascendente. Reflexión espiritual. Cristo como el centro absoluto. Pablo nos enseña que el mensaje más importante es el de Cristo crucificado.
Todo lo demás es secundario. Estamos poniendo a Cristo en el centro de nuestras conversaciones y acciones. Dependencia de Dios, no de uno mismo. Las limitaciones humanas no son un obstáculo para Dios, sino un canal para mostrar su poder. Reconocemos nuestra debilidad y permitimos que Dios nos use. Pregunto, ¿reconocemos nuestra debilidad y permitimos que Dios nos use? Esta es la pregunta clave. Número 3. Fe basada en el poder de Dios. Nuestra fe no depende de líderes carismáticos o argumentos persuasivos, sino del impacto directo de Dios en nuestra vida. Necesitamos tener un encuentro personal con Cristo. Si de Él queremos hablar, necesitamos conocerlo. ¿Están conmigo? Gracias. No se puede hablar de quien no se conoce. Mire, cuando usted habla del que no conoce, ¿sabe cómo se llama eso? Bochinche. ¿Sí? Porque usted puede estar diciendo lo que escuchó. Y lo que escuchó no necesariamente es cierto. Entonces se puede meter en problemas. Así que reclámele a Dios un encuentro personal con su Hijo amado Jesucristo. Dígale, Señor, yo necesito tener un encuentro con su Hijo. ¿Ok? Bien, número 3, aplicación práctica. En el evangelismo, primero, y luego en la vida diaria. En el evangelismo, no necesitas ser elocuente o sabio. Basta por proclamar a Cristo crucificado con sinceridad y confiar en el Espíritu Santo. No me pongas excusas, que tú no sabes hablar, que tú eres tartamudo, que tú... No. Basta con proclamar a Cristo, aunque seas mudo, utiliza tú, así como te comunicas cuando tienes hambre, así también. Habla de Cristo, con señales, que no te atreves a hablar. Entonces, comparte una revista, comparte un mensaje en tu celular, pero habla de alguna forma, habla de Cristo. Ahora, en tu vida diaria, reconoce que tus debilidades pueden ser el medio para que el poder de Dios se manifieste en ti. Interesante. Ok, te nombraron diácono o te dieron una función en la iglesia que tú nunca has ejercido. Hazle saber a los hermanos que te nombraron que tú nunca has ejercido esa posición. Y si ellos están de acuerdo en ayudarte a formar, ayudarte en el cargo, entonces, porque tú estás siendo humilde, tú decías, hermano, nunca he ocupado ese cargo, no sé qué hacer allí, ¿ok? Ahora, recuerda siempre, hay cargos también que son delicados. Por ejemplo, si te nombran tesorero y tú sabes que tú eres malo con los números, vale saber a los hermanos que tú no tienes esa habilidad y que esto no es para ti. A lo mejor te están poniendo porque piensan que tú eres bueno, o que tú eres honesto y necesitan una persona honesta en el cargo. Pero hay cargos que son muy delicados y se necesita un poquito más. Hay que pedir la dirección de Dios. ¿Ve? Porque si no se pide la dirección de Dios, puedes estarte metiendo en problemas. Ok. Por eso necesitamos tener un encuentro personal con Cristo, para que Él nos dirija. Por último,
en tu fe. Pregúntate si estás confiando en Dios o en la sabiduría de los hombres. Siempre hazte esta pregunta. ¿Estoy confiando en Dios o estoy confiando en mis talentos? ¿Estoy confiando en mis títulos? ¿Estoy confiando en mis logros terrenales? ¿Estoy confiando en mi sabiduría? ¿Estoy confiando en lo que yo estudié? ¿Estoy confiando en mi experiencia? Porque yo he sido maestro por 20 años, así que yo puedo dirigir la escuela sabática. ¿Estoy confiando en eso? ¿O estoy confiando en el Espíritu de Dios? Hazte esa pregunta. Hágase esa pregunta. ¿En qué estoy poniendo mi confianza? ¿En mis logros, en mi experiencia o en el Espíritu Santo? Conclusión. El testimonio de Pablo en estos versículos nos recuerda que el Evangelio no necesita adornos ni estrategias humanas para ser poderosos. Su impacto viene del Espíritu Santo, quien transforma vidas al revelar la verdad de Cristo crucificado. Ese mismo poder está disponible para todos nosotros hoy. Ahora continuemos con la segunda parte de este capítulo. Ya la tenía marcada por aquí. Déjame ver si la encuentro. Bien, aquí está. Vamos entonces con el segundo bloque. Voy a abrir el micrófono del profe. Yo creo que ya puedo abrirlo. Vamos, profe, entonces con el segundo bloque, que dice lo siguiente. Voy a leerlo. Dice lo siguiente. Título o subtítulo del capítulo: la revelación por el Espíritu de Dios. Comienzo con el verso 6. No voy a mencionar los números. Ustedes ya saben que sigue. Después del 6 viene el 7 y así sucesivamente. 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el... Nos la reveló, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta aquí el capítulo 2 de la carta, de la primera carta dirigida a los Corintios. Por el apóstol Pablo. Ahora adelante, profe, con el análisis de la misma. Mientras esperamos el análisis del profe, vamos a saludar a Isaac de Gracia. Saludos a mi hermano y amigo Isaac de Gracia, que está en Instagram. No sé por qué tengo esto aquí que me está estorbando. Ya, ok, me está estorbando ahí. Saludos a mi hermano Isaac de Gracia. Bien. Análisis. La revelación por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 6, 16. En este bloque, Pablo profundiza en el contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Subraya que el entendimiento espiritual solo es posible a través del Espíritu Santo, quien revela las cosas profundas de Dios a aquellos que están maduros en la fe. Versículo por versículo. 1. Versículos 6, 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo introduce una sabiduría divina reservada para los maduros en la fe. Esta sabiduría no es terrenal ni temporal, es eterna y estaba destinada desde antes de la creación para glorificar a los creyentes. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los líderes humanos no comprendieron la sabiduría de Dios y en su ignorancia crucificaron a Jesús. Esto demuestra la ceguera espiritual de los poderosos de este mundo. 3. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo enfatiza la magnificencia de lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Es una promesa que apunta a la revelación de cosas incomprensibles para la mente humana sin la ayuda del Espíritu Santo. 4. Versículos 10, 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo puede escudriñar y revelar las profundidades de Dios. La analogía del espíritu humano destaca que solo el Espíritu de Dios conoce verdaderamente a Dios. Versículos 2-13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los creyentes han recibido el Espíritu de Dios, que les capacita para entender los dones de Dios. Pablo enfatiza que su enseñanza proviene del Espíritu, no de la lógica o la retórica humanas. 6. Versículos 14-15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural, sin el Espíritu, no puede comprender las verdades espirituales. El hombre espiritual puede discernir todas las cosas porque tiene la perspectiva divina. 7. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Pablo concluye afirmando que los creyentes, al estar unidos a Cristo, tienen acceso a su mente y su perspectiva. 2. Reflexión espiritual. La sabiduría divina no es de este mundo. Las cosas de Dios son incomprensibles para los que dependen solo de su intelecto. ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios a través del Espíritu o confiamos en nuestra capacidad humana? El Espíritu como revelador. Solo a través del Espíritu podemos conocer los pensamientos y propósitos de Dios. ¿Estamos abiertos a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas? La mente de Cristo. Tener la mente de Cristo implica vivir y pensar en armonía con su voluntad. ¿Estamos permitiendo que Cristo transforme nuestra manera de pensar? 3. Aplicación práctica. Orar por revelación espiritual. Pide al Espíritu Santo que te guíe en el entendimiento de las Escrituras y te revele las verdades profundas de Dios. Discernir lo espiritual. En lugar de depender de la lógica humana, busca interpretar los eventos y decisiones desde una perspectiva espiritual. Vivir con la mente de Cristo. Permite que tu vida refleje los valores y prioridades de Cristo en todas tus acciones. Conclusión. Este pasaje nos llama a profundizar en nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo, quien nos capacita para comprender su sabiduría y vivir conforme a la mente de Cristo. Solo con esta conexión podemos experimentar plenamente lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Listos para el próximo capítulo o para profundizar en alguna pregunta? Adelante.
Cierre del capítulo 2 de 1 Corintios. Resumen del estudio. El apóstol Pablo nos lleva a reflexionar sobre la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Nos recuerda que el verdadero conocimiento espiritual no se adquiere por medios intelectuales, sino por la revelación del Espíritu Santo, quien nos guía a comprender las verdades profundas de Dios. Además, enfatiza que los creyentes tienen la mente de Cristo, lo que nos capacita para vivir y discernir conforme a su voluntad. Puntos clave del capítulo 2. 1. Cristo crucificado como el centro del mensaje. Voz 1:5. La predicación de Pablo no dependió de palabras elocuentes, sino del poder del Espíritu. La fe de los creyentes debe estar fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría humana. 2. La sabiduría divina es un misterio revelado. 6:10. Esta sabiduría fue predestinada por Dios para nuestra gloria y no es entendida por los gobernantes del mundo. Dios la ha revelado a los creyentes por medio del Espíritu Santo. El pel del Espíritu son 16. Solo el Espíritu conoce las profundidades de Dios y las revela a los creyentes. El hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, pero el hombre espiritual, guiado por el Espíritu, puede juzgar todo. Preguntas de autoevaluación. 1. ¿Qué significa para ti tener la mente de Cristo en tu vida diaria? ¿Cómo te aseguras de buscar y depender de la sabiduría de Dios más que de la sabiduría humana? ¿De qué manera permites al Espíritu Santo guiarte y revelarte las verdades espirituales? Fomentar una relación con el Espíritu Santo. Dedica tiempo a la oración y al estudio de la palabra, permitiendo que el Espíritu Santo te guíe y revele su sabiduría. Vivir en humildad. Reconoce que la sabiduría de Dios supera cualquier conocimiento humano y que es esencial depender de su guía. Testificar con sencillez y poder. Sigue el ejemplo de Pablo, proclamando a Cristo crucificado con fe en el poder transformador del Espíritu. Lema de reflexión. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2. Con esto concluimos el capítulo 2 de 1 Corintios. Continuemos profundizando en la palabra de Dios en este maratón especial, 180 años conectados a Jesús. Nos vemos en el próximo estudio. Adelante, profe, con las palabras finales o la despedida.